aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Demos glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La verdad es que una de las parábolas más conocidas, podríamos decir, de todas las que pudimos ver en estos días, junto con mis hermanos del coro, una que nos enseñan desde el departamento infantil, que incluso la vemos los que han podido verla, están dibujos animados, explicando y significando lo que pasó en aquel lugar, como si fuera real, porque sabemos que esto es una historia que Dios usó para ejemplificar. Hemos visto durante este mes que una parábola es eso, es una historia que busca ejemplificar una realidad, ¿ya? Y de ella sacar una enseñanza. Acá tenemos 2 escenarios. Tenemos primeramente un intérprete de la ley, podemos decirle un erudito, una persona muy estudiosa. Pensemos en la persona que nosotros conocemos que más sabe de la Biblia, más que él sabía. Que llega donde estaba Jesús predicando y enseñando y le hace la siguiente pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es una pregunta que también se repite en otra historia, la historia del joven rico. Pero él le preguntó en ese momento y le dijo: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Dios conoce todas las cosas. Y él le preguntó, respondiendo una pregunta con una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Porque él era un estudioso de la ley. ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo la persona, en este caso, esta persona estudiosa, cómo lo entendía en ese momento? Y él resumió todo lo que era la antigua ley, los 10 mandamientos, toda la ley. Sabía tanto que lo pudo resumir en solamente lo más básico, que decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor también reconoció que él supo mucho, le dijo que lo hizo muy bien, que él había entendido. Le dijo que hiciera eso y él iba a vivir. Pero seguían las preguntas, porque esto acá, como se dice, también leíamos que era para probarlo. Esta persona quería probar a Jesús y le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Para nosotros tal vez una pregunta obvia, porque yo creo que ya todos sabemos que era nuestro prójimo, pero para aquella época era muy importante saberlo. Esta persona era muy estudiosa y él sabía que en ese tiempo, donde existía la ley de Moisés, estamos hablando del Antiguo Testamento, los judíos creían que sus hermanos eran solamente los judíos, y ellos no podían hacer misericordia que nadie que no fuera judío.
Eran bien seguidores de su propio equipo, de su propio clan. Entonces él, pensando que Dios le iba a decir algo para poder decir, no, Dios me dijo esto y no es lo que dice la ley de Moisés, pienso. Pero en vez de él, de Jesús en este caso, decirle o responderle para caer en la trampa que le estaba poniendo esta persona muy estudiosa, le responde con una historia que nosotros, si la vamos analizando también, nos deja una gran enseñanza a nosotros también en este tiempo, y que la podemos desglosar y seguir desglosando, porque lo genial de la Biblia es que por la época que la leamos le sacamos unas enseñanzas distintas. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. El camino que hay de Jerusalén a Jericó, Jerusalén está acá arriba, lo más simple, Jericó está acá abajo. Es una montaña que hay que bajar. No sé si el camino es así, pero no me lo imagino yo. Es un camino muy rocoso, con quebradas, con cuevas. Pensemos en el camino más complicado que nosotros conocemos de por el lago, era Peor. Donde obviamente se escondían ladrones o la gente que quería hacerle mal a los otros, los amigos de la gente, para robar, para dañarse lo que no era de ellos. Y dice acá que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. O sea, no solo contentos con robarle, como pasa ahora lamentablemente, o lo dejan muy molido, muy a golpes, o lo matan. Acá dice que lo dejaron medio muerto, o sea que no quedó bien la persona. Tenemos que pensar que es una pura pelea, una pura riña, que a mí a veces me ha tocado ver riña. La sangre vuela por todos lados y me imagino a esta persona, si la Biblia describe que quedó medio muerto, debe haber quedado bien lastimado. Y dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Los sacerdotes sabemos que eran las personas en ese tiempo, que eran las que más sabían y las encargadas de enseñar sobre la Biblia, o sobre en ese tiempo los 10 mandamientos y toda la enseñanza que era antigua. Eran los que más sabían. O sea, nosotros si en este momento lo pudiéramos asimilar a alguien, podríamos pensar que es como un pastor. ¿Ya? Y dice que él, con toda la carga, con todo lo que sabía, lo vio y pasó de largo. Asimismo también un levita. ¿Qué eran los levitas? Los levitas, bueno, dentro de las tribus de los tiempos de Moisés, hubo una tribu que no recibió tierra para su heredad, pero les encargaron una misión, que era que ellos se encargaran del templo. En este caso los levitas eran los encargados de cuidar el templo. Ellos si bien no trabajaban, pero el resto del pueblo tenía que apoyarlos para que ellos pudieran subsistir. Hablemos, por ejemplo, de que, hablando de una institución o algo, que el coro fuera los levitas, ¿ya? Como ejemplo. ¿Qué pasaba con los levitas? Ellos tenían que encargarse de todo lo del templo, tenían que cuidarse, ser unas personas totalmente íntegras, y también cuidarse de lo que comían, cuidarse de lo que decían, con quién se juntaban, todas esas cosas, igual que nosotros. ¿Y qué pasó? Dice acá que llegando cerca de aquel lugar, no dice que pasó por el lado, dice que cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. O sea, él iba al templo, iba a la iglesia, caminando, vio a alguien medio muerto en el camino, no le hizo nada, pasó de largo. No se conmovió, nada. ¿Qué es lo que pasa también? Aquí hay una norma antigua, que si uno no la sabe muchas veces no se explica esto. Resulta que en la época antigua había una norma que en este caso las personas del templo, si tocaban un cadáver, quedaban impuros. Y ellos no podían enseñar, no podían trabajar, quedaban sancionados, digamos. Por un tiempo no podían ejercer su labor. Y ellos eran muy celosos con su labor. Ellos se entregaban toda su vida a trabajar.
no a manera de justificación, pero si buscamos un por qué pudiera ser eso. Si será o no será, Dios lo enseñó de otra manera. Dice, pero un samaritano, nosotros no sabemos que los samaritanos por el pueblo judío no eran muy bien vistos. Si no lo saben, ahora lo saben. ¿Qué pasaba? Es como nosotros, por ejemplo, no sé, Curanilahue con Lota. La gente de Lota, nosotros si fuéramos en este caso judíos en ese tiempo, nosotros no podíamos hacerle favor a nadie que fuera de Lota. Eran los samaritanos, y los samaritanos de igual manera. Dice, pero vino un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Usted sabe lo que es la misericordia? ¿Entendemos el concepto de lo que es la misericordia? La misericordia es lo primero que nosotros podemos reconocer para que tengamos misericordia, es que cuando nosotros vemos algo, una injusticia, algo se conmueve dentro de uno. Un hijo de Dios no pudiera ver una injusticia sin sentir algo. Y si no siento nada, eso es preocupante. Si no me conmuevo con un huérfano, es preocupante. Si no me conmuevo por lo que está pasando una viuda, es preocupante. Si no me conmuevo con alguien que lleva, no sé, que está en el alcoholismo, es preocupante. Porque la base de todo es el amor al prójimo. Amén. Y eso es una manera de demostrar que yo tengo amor. No demostrárselo al resto, sino saberlo yo mismo. El resto no sabe lo que yo siento, el resto sabe lo que yo hago. Usted no sabe si a mí me afecta o no me afecta algo. Porque si yo no se lo digo, usted no tiene idea. Ya. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, no solamente sintió, también actuó. En ese tiempo, el aceite no es como el aceite que compramos ahora en el supermercado. El aceite era mucho más preciado, tenía muchas más propiedades. No es como lo más artificial que estamos consumiendo lamentablemente ahora. ¿Ya? En ese tiempo se usaba para curar heridas, para limpiar heridas. Y el vino no era el mismo tampoco que tenemos ahora. También servía con esas propiedades. Y él, despojándose de lo que él llevaba, porque no sabemos a dónde iba el samaritano, la Biblia no lo dice. Tal vez él llevaba eso como una ofrenda, no lo sabemos. Tal vez él iba a rendir, tal vez a un compromiso importante, tal vez iba apurado. No lo sabemos, pero él despojó a su tiempo, sus pertenencias para ayudar a la persona que quedó mal herida en el camino. Amén. Y dice que lo puso en su cabalgadura. Por eso sabemos que iba a caballo, no sabemos si era un caballo o un burro, pero llevaba algún animal con él. Y él se fue caminando, porque no creo que una persona llevara dos animales. Él se despojó de su comodidad para llevar a alguien que lo necesitaba. Amén. Tal vez el camino al mesón era largo, porque en esos tiempos la gente caminaba mucho. Bendito Dios. Hablamos de kilómetros. Y si nosotros, o sea, bendigo a mis hermanos ciclistas, por ejemplo, en su última gira que tuvieron a ¿Contorno? Tirúa. Se fueron en bicicleta. Yo no lo podría hacer. Yo iría en la mano y no. Ayúdalo, Jesús. Creo. A no ser que Dios me bendiga con mucha fortaleza, pero en mi limitado pensamiento humano yo creo que no podría. Y él dice que lo llevó al mesón, que el mesón era como una especie de posada, de lugar de reposo donde los viajeros llegaban a descansar, se podían servir algún alimento, o pasaban la noche, porque las noches eran muy frías. Y dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, no solamente lo llevó y lo dijo ya, ahí está, sino que se quedó acompañándolo, se quedó cuidándolo. Tal vez él no descansó porque si veíamos que estaba medio muerto, tenían que vigilar que no pereciera en la noche, que no se le infectaran sus heridas.
Por lo general cuando eran infecciones podía darle fiebre, no sé, muchas Sí. cosas pudieron pasar. Sabemos que es una historia ficticia, pero la imaginación igual es parte de nosotros. Amén. Y dice, otro día al partir, no sabemos si pasó un día, 2, pero él estuvo cuidando a la persona, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. ¿Usted sabe lo que es un denario? Como para ejemplificarlo, en ese tiempo el denario es lo que nosotros nombráramos como un día de salario. Y él entregó 2 días de su salario, 2 denarios. ¿Para cuánto le alcanzaría? No sabemos, porque la moneda es muy distinta al día de hoy. Pero supongamos que con 2 días de sueldo alcanzaba a pagarle unas 2 semanas. Supongamos. Siendo el mesón más económico que hay. ¿Ya? Se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, lo cuidó, lo curó, lo cuidó, lo dejó encargado, iba a volver a ver si estaba bien. Amén. Papi, ¿qué viene después de la U? ¿Qué viene después de la U? Y se iba a hacer cargo de la cuenta cuando volvieran. Si es que la persona, en este caso ese judío, porque era un judío, pudo haber estado enfermo 1 mes, 2 meses, pero él prometió, dejó su palabra que él iba a volver a pagar lo que se debía. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Si lo pensamos así, de todo lo que pasó, de todo lo que se entregó este samaritano, ¿quién fue mejor prójimo? Y nosotros estamos siendo prójimos. Porque tal vez así como los judíos y los samaritanos, nosotros tal vez en la mente igual tenemos como una barrera en la cabeza de cómo voy a ayudar a los de fuera, a los que están en el mundo, si los que están en el mundo están en el mundo, por eso están mal. Y yo me quedo ayudando a mi hermano que está al lado nomás. Que va Ayude Jesús. Es un pensamiento que me invadía también mientras estudiaba, que tal vez yo también soy mal prójimo. Porque muchas veces nosotros en vez de amar, juzgamos. Amén. Muchas veces en vez de decir, pobrecito mi hermana que está otra vez pasando por eso, decimos, puta, ¿y la hermana que habrá hecho para que esté tan probada? Sus malas decisiones lo tienen así, pues lo vamos a volver a ayudar. No aprende nunca. Pero nosotros no nos mandaron a hacer cosas. Y a veces sin querer la cabecita que tenemos es mucho más rápida de que el corazón o de que la misericordia que deberíamos tener activa haga su trabajo. Amén, sí, Señor. Por eso es que dice que cuando pensamos también pecamos. A veces no solo la lengua, también es la cabeza. Amén. Por eso es que dice que hay que cuidar el corazón, porque de lo que hay en el corazón, que no se refiere al órgano del corazón, sino a la mente. Háblalo. Si yo tengo mi cabeza llena de puras cosas que no corresponden a un hijo de Dios, pues hablaré de Dios, hablaré de la misericordia que tiene que tener, hablaré del mensaje, la buena nueva que Dios me pide que predique. Jesús. Si no tengo almacenado en mis archivos de la cabeza. No. Creo que es más fácil que hable de la novela que hable algo de Dios. Gracias, Algunas Señor. Entonces, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Si nosotros el día de hoy Jesús estuviera frente a nosotros y nos dijera, después de contarnos esta parábola, que nosotros vayamos a hacer lo mismo, ¿podremos dar el ancho del ejemplo que Jesús dio? Porque nosotros entre nosotros nos comparamos y vamos más o menos bien. Pero nosotros no tenemos que compararnos con nuestro hermano que está al lado. Nosotros tenemos que mirar a Jesús. Y según ese ejemplo, ¿estaremos dando el ancho de ser prójimo? ¿O seremos buenos samaritanos? ¿No? Ayude Jesús. Se los dejo como pensamiento. Porque yo pensaba para mis adentros que lo estaba haciendo súper bien.
pero leí la parábola que se me asignó y estudié un poquito, resulta que falta mucho todavía. Y así como Dios tiene misericordia de mí, la tiene de todos nosotros. Pero lo que nosotros escuchamos el día de hoy no lo echemos en un saco roto, no lo dejemos en la última parte del archivo de nuestro cerebro, sino que empecemos a actuar. La misericordia se siente, pero se actúa también. Amén. Yo no puedo ser movido a misericordia si solamente pienso, ay, pobrecito mi hermano, está pasando tanta hambre, ojalá alguien le vaya a dejar un pedazo de comer. Como me dicen a mí siempre por mi profesión de trabajadora social, llegan muchas solicitudes de mucha gente que todos necesitan, pero lamentablemente no le puedo dar a todos. Tengo que priorizar y muchas veces la gente que queda sin nada es la que se me queda en la cabeza dando vueltas, quizás como esté, ya el otro mes se le puede dar a él y así. Si a alguien le quedó en la cabeza a usted, tal vez hay algo que Dios le dijo que hiciera y no lo ha hecho. Y eso va a seguir ahí hasta que usted lo haga. Tal vez hay alguien que Dios le dijo que hiciera misericordia a usted con esa persona, que orara por esa persona, que cantara una alabanza por esa persona. Perdón, mi hermano mío. Pero si no lo hacemos, hay cosas que lamentablemente no se pueden mover si nosotros no actuamos. Sí, Señor. Tenemos que dejarnos guiar y tenemos que ser lo que Dios pide que seamos. No tenemos que dejarnos guiar por nuestro ejemplo ni por nuestros estándares. Si al final el estándar que nos puso Jesús es mucho más alto. No conformarnos, porque en la conformidad perdemos tiempo. Y así como hemos visto, el tiempo no lo tenemos comprado. Yo puedo estar aquí hoy día y mañana puede pasarme algo, Dios no quiera, y me voy. No demos el tiempo por sentado. No pensemos que porque son niños, porque son jóvenes, tienen toda una vida por delante, porque muchas veces en esa confianza es donde se pierde un alma. Con esto doy por terminada la palabra. Amén. Espero que lo que sea que Dios le quiera dejar en su mente, lo deje. Si algo, tal vez he podido cometer algún error, me disculpo, porque tampoco soy perfecta, yo también me equivoco. Así que